Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Estamos ya con el estudio sistemático del Evangelio según San Mateo y en el capítulo 11, los versículos del 1 al 15 que vamos a tocar con la ayuda del Señor en este día. 11 del 1 al 15, el título, Las dudas de Juan el Bautista y la respuesta de Cristo. Las dudas de Juan el Bautista y la respuesta de Cristo. Comenzamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga su palabra. Os quiero hacer una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Hay altibajos en la vida cristiana? ¿O la vida cristiana es una línea continua de constante victoria? ¿Puede un hombre o una mujer de Dios tener momentos de duda en su vida de fe? ¿Has pasado por alguna crisis espiritual? ¿Crees que tener un tiempo de incertidumbre espiritual es un pecado que el Señor no perdona? Me habéis contestado las preguntas mientras la he ido haciendo y he ido mirando, y muchos de vosotros habéis dicho sí o no, depende de cuál era la pregunta. Pero no voy a dar por terminado el mensaje, ¿verdad? Porque aunque os sabéis las respuestas, tenemos que predicar el mensaje. Y creo que eso va a afianzar aún más estas pequeñas cuestiones que nos podemos hacer, ¿verdad? Cuando tenemos, sobre todo, crisis de fe, crisis espirituales. Cuando nos convertimos, habitualmente todo es alegría, todo es gozo, todo es bendición. El saber que la carga del pecado ha sido dejada a los pies de la cruz, el saber que Cristo ha padecido por tus pecados y Él los ha limpiado todos, eso da una energía, da un ánimo, da un subidón, como dicen ahora, tremendo. Pero cuando va pasando el tiempo, no hace falta que pasen muchas semanas o muchos meses, nos damos cuenta de que nuestra fe, que parecía una fe sólida, puede llegar a tambalearse.
Nuestra confianza en Dios ya no es tan fuerte como el día en que creímos. A veces las dudas, los temores, se apoderan de nosotros durante un tiempo y nos sentimos angustiados, deprimidos y tristes espiritualmente hablando. Aquí vamos a encontrar hoy qué hacer cuando nos encontremos así. En la escritura que hemos leído hoy y que nos presenta el ejemplo de ni más ni menos que Juan el Bautista, un gran hombre de Dios, un profeta de Dios y más que un profeta, vamos a encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que nos hemos hecho. Vamos a la escritura y vemos en el versículo 1, si tenéis vuestras Biblias abiertas, en el versículo 1 vemos cómo Jesús había instruido a los 12. Jesús en todo el capítulo 10 había dado instrucciones para que los 12 apóstoles pudieran ir a predicar la palabra de Dios. Y ahora durante un tiempo, mirad el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. O dicho de otra manera, Jesús dejó a los 12 apóstoles solos y él se fue a predicar a otros lugares, después de haberle dado las instrucciones que tenía que darles. En ese momento, cuando Jesús hizo esto, nos dice la Escritura que Juan el Bautista, aquel que había predicado el bautismo del arrepentimiento y aquel que en un momento dado había bautizado a Jesús, ese Juan estaba encarcelado. Eso está en el versículo 2. Estaba encarcelado. ¿Por qué estaba Juan en la cárcel? Bueno, pues la historia de Juan el Bautista, ¿verdad?, es una historia extensa que podría ocuparnos un mensaje, pero vamos a resumirla muchísimo. Y a partir de aquí diremos que Juan estaba en la cárcel porque se había enfrentado con el rey Herodes. Herodes, el de este tiempo, era el que se le llama Antipas o el tetrarca, también lo encontraréis en otros lugares. Herodes el tetrarca. Dentro de la dinastía de los Herodes, este era uno de ellos, Herodes Antipas, el que gobernaba en Palestina, en la región de Galilea, durante este tiempo en que vivió Jesús, en el que desarrolló su ministerio cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años. Juan estaba en la cárcel porque había denunciado públicamente al rey de Galilea, a Herodes Antipas o Herodes tetrarca. La historia nos dice, la Biblia no destaca todas estas cosas, pero sí entendemos, por las respuestas y por las consecuencias, sí entendemos que esta historia es verídica, es real. Herodes tenía un hermano llamado Felipe, que vivía en otro lugar, y en un momento Herodes fue a visitar a su hermano Felipe. Cuando visitaba a Felipe, se enamoró de la mujer de Felipe, de su hermano, llamada Herodías. Herodes volvió a su casa, pero seguía teniendo en la cabeza a esa mujer, de tal forma que él se divorció de su esposa llamada Faesalis, que era su legítima esposa, se divorció de ella y quedó libre para traerse a la mujer de su hermano para que viviera con él y para casarse con ella. Así que se sedujo, podemos decirlo así, a la mujer de su hermano para traerla a vivir con él y para casarse con ella, habiendo despedido a su mujer legítima a través del divorcio. Juan, cuando conoció el comportamiento del rey Herodes, públicamente le denunció y lo hizo con una frase bíblica que sí está recogida en los evangelios. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Quizá Herodes, eso no lo dice la Biblia,
quizá Herodes le argumentaría, vamos a ver, yo no tengo a la mujer de mi hermano, yo me he divorciado de la mía, ella se ha divorciado de mi hermano Felipe, nos hemos juntado después y nos hemos casado, yo no estoy haciendo nada ilegal. Pero Juan seguía diciéndole, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por eso Herodes ya le dijo, mira, no te lo permito más, vas a ir a la cárcel. Y nosotros sabemos por la historia, aquí no nos aparece todavía, pero cuando sigamos estudiando Mateo lo vamos a ver, cuál fue el fin de Juan por denunciar a Herodes. Y es que esa misma Herodías se confabuló contra Juan y hasta que no consiguió que la cabeza de Juan fuera puesta en una bandeja, no terminó. Así que Juan fue decapitado, algo que veremos en próximos capítulos, a causa de la ira de esta mujer que también de alguna manera influyó en el rey para que el rey llegara a decapitar o a mandar decapitar a Juan el Bautista. Así que esa es la historia, por eso es por lo que Juan estaba encarcelado en una mazmorra cerca del Mar Muerto, en un castillo llamado Castillo de Maqueronte. Allí es donde estuvo Juan preso, no sabemos el tiempo, pero desde que denunció el pecado hasta que le mataron. Estuvo encarcelado, estuvo preso. Bueno, para cualquier persona, yo supongo esto, ¿verdad? No lo he vivido, pero para cualquier persona el estar encarcelado es terrible. El que te priven de tu libertad es algo muy grave, es algo que duele mucho y que afecta mucho. Pero esto era especialmente grave, especialmente duro, especialmente una aflicción para Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, leo a un autor. Dice, Juan era un hijo del desierto. Él había vivido siempre en espacios abiertos, con el viento en el rostro y la espaciosa bóveda del cielo por techo. Y ahora se encontraba confinado en una pequeña y oscura mazmorra. Allí esperaba el juicio de Dios. El juicio que Dios tenía que traer a través del Mesías sobre el rey Herodes, para que sus opresores fueran vencidos definitivamente. Allí, en aquella prisión de Maqueronte, encontramos a Juan el Bautista batallando con sus dudas y con sus anhelos. Esto lo escribe un autor, ¿verdad? Lo que quería decir con todo esto es que para cualquiera de nosotros el que nos priven de nuestra libertad es grave, pero para un hombre que nunca había tenido ni siquiera casa, sino que había ido deambulando por el desierto, por las ciudades, anunciando la palabra de Dios y era un hijo del desierto, para Juan eso tendría que ser terrible. Estar durante toda tu vida libre para hacer lo que el Señor te mandara y que te encierren en un lugar pequeño, oscuro, donde no puedas salir, eso tendría que ser algo tremendo. Fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses y Juan se desanimó. Dándole vueltas a la mente, Juan pensaba quizá, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no me libera ya? ¿Por qué no impone su reino de una vez y quita a estos opresores de en medio? ¿Por qué no está haciendo nada para sacarme de aquí? Si es el Mesías, algo tendría que haber hecho ya. ¿Será que tenemos que esperar a otro y este no era el Mesías? Fijaros hasta dónde puede llegar la cabeza. Porque algunos pensamos, pero hombre, es que decir Juan el Bautista esas cosas, hermano, Juan era tan humano como somos nosotros. Tenía sus temores, tenía sus dudas, y él pensaba que el reino de Dios se iba a establecer de manera rápida o incluso fulminante. Y a veces decimos, pues, es que hay que ver la duda de Juan. No tenía paciencia Juan. Hermanos, ¿nos vemos reflejados en la conducta de Juan?
Porque a veces nosotros queremos que las cosas se resuelvan rápido. Nosotros oramos al Señor, nosotros incluso estamos clamando hacia Él y estamos diciendo, Señor, por favor, que esto ya se resuelva. Es que ya es mucho tiempo, Señor. ¿Cuánta paciencia tengo que tener? Pero esto es demasiado. Así que de alguna manera nosotros no debemos culpar a Juan, sino mejor vernos reflejados en el pensamiento de Juan, en las circunstancias de Juan y en el entorno y en el contexto en el que estaba viviendo Juan. En su impaciencia, y vamos ya por el versículo 3, en su impaciencia manda unos mensajeros para que le pregunten a Jesús. Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vaya pregunta, ¿verdad? Nosotros pensamos en Jesús. Cuando Jesús recibiera esas palabras, ¿qué habría en su corazón? Yo confiaba en Juan. Me ha fallado. Uno menos. Parece que le está fallando su fe. ¿Qué hace Jesús? En los versículos 4 al 6 vemos lo que el Señor Jesús hizo. Lo que el Señor Jesús respondió a estos que habían venido a hacerle la pregunta, mensajeros de Juan. ¿Qué fue lo que le respondió? En principio nada. En principio Jesús se calló. No respondió ni de forma brusca ni de manera inmediata. Y como digo, eso lo vemos en los versículos 4 al 6. Jesús siguió, como nos dice en el Evangelio, sanando a muchos de las enfermedades y plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, Jesús siguió con su actividad normal. Y cuando ya terminó de hacer esa actividad normal, no sabemos si durante un día o durante más días, Jesús llamó a aquellos mensajeros y les dijo, venid. Os voy a decir lo que le tenéis que contestar a Juan, que está en la cárcel. Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Dicho de otra manera y para ser muy concretos y para que se nos quede en nuestra cabeza, Jesús contestó a la duda de Juan con sus credenciales mesiánicas. Las profecías que se estaban cumpliendo, que ya en el Antiguo Testamento decían que el Mesías daría vista a los ciegos, haría andar a los cojos, anunciaría el Evangelio a los oprimidos, etc. Todas esas profecías cumplidas y todas esas obras que Jesús estaba haciendo delante de sus ojos, era la demostración palpable de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, de que Él era el ungido por Dios. Os lo digo de otra manera, para que también se nos quede en la mente. Las obras de Jesús evidenciaron su deidad. Dicho de otra manera, o casi de la misma manera, cuanto más humano era Jesús, más demostraba que era divino. Otra vez lo digo. Cuanto más humano era Jesús con los demás, más demostraba que Él era divino. La divinidad de Cristo se evidenció en su servicio a la humanidad. Él vino no para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las obras de Cristo no solamente revelan su deidad, sino que nos presentan facetas respecto a su reino. ¿Cómo es el reino que venía a traer Jesús delante de los hombres? Para que nosotros pudiéramos entrar en ese reino de los cielos. Es un reino que se recibe por la fe.
Es un reino con trascendencia celestial, es un reino más allá de lo visible, es un reino espiritual en los corazones de sus seguidores, es un reino con vocación sacrificial, es un reino en el cual el rey mismo muere por sus súbditos. Ese es el reino de los cielos que Jesús venía a anunciar. Por lo tanto, ya casi la respuesta a Juan se la hemos dado. Mira, Juan, tú tienes prisa porque el reino de los cielos se establezca pronto. Hasta los propios discípulos en Hechos 1 les pasa eso. Van al Señor después de resucitar y le dicen: Señor, Señor, vosotros habéis visto ya muchas cosas, decidme. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones que el Señor ha puesto en su sola voluntad. Pero recibiréis poder a través del Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es vuestra vocación. Esa es vuestra responsabilidad. Vuestra responsabilidad no es saber si yo voy a restaurar el reino a Israel en este tiempo. Esa no es vuestra responsabilidad. Así que los discípulos de Juan llevaron este mensaje a Juan. Y a partir de ahí no se nos habla de ninguna duda más de parte de Juan el Bautista. No se habla de ninguna duda más. Estoy seguro, hermanos, que fue suficiente para fortalecerle y para restaurarle. Cuando aquellos mensajeros llegaron y dijeron: Juan, hemos visto a Jesús haciendo milagros, hemos visto a Jesús dándole vista a los ciegos, hemos visto a Jesús haciendo andar a los cojos, hemos visto a Jesús haciendo todo tipo de maravillas. El hombre de Dios recordó las profecías hechas a través de Cristo, que estaban cumpliéndose en el ministerio de Jesús. En el versículo 6 aparece una frase muy importante, que va dirigida a Juan el Bautista, pero que también va dirigida a nosotros. Está el Señor Jesús respondiendo a esos mensajeros: id y decirle esto a Juan, pero dice en el versículo 6: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Dicho de otra manera, bienaventurado el que no se escandalice de Jesús. Jesús estaba viendo lo que le había ocurrido a Juan, que Juan era de carne y hueso, que Juan había tenido dudas, que Juan había flaqueado. Y da una advertencia no solo para Juan, sino para sus discípulos y también para todos nosotros los que hemos creído en el Señor. Cuidado, hermanos, no nos escandalicemos de Jesús. Un erudito explica esta frase de la siguiente manera: bendito y feliz es aquel creyente que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender lo que hace con su mano. Estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una muerte de un ser querido, estamos hablando de una aflicción muy grande. Bendito y feliz es aquel creyente que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender lo que Él hace con su mano. Es feliz aquel creyente que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. A continuación, nuestro Señor elogia a Juan. Habíamos hecho la pregunta al principio, ¿verdad? ¿Creéis que es un pecado que no tiene perdón? Eso de dudar si Jesús es el Cristo o no. ¿Eso no tiene perdón? Bueno, si estamos durante nuestra vida entera dudando, pues al final nos iremos a la perdición, ¿verdad? Porque no habremos creído en el que nos salva, en el que nos limpia de nuestros pecados. Eso es si estamos durante toda la vida con dudas. Pero si nosotros en nuestra vida cristiana tenemos
una caída, tenemos una duda, tenemos un momento de controversia, ¿verdad?, en el que no podamos resolverlo eso fácilmente y dura un tiempo limitado, el Señor después va a hacer con cada uno de nosotros como hizo con Juan. Mirad de qué manera habla de él. Porque él podía haber dicho lo que yo dije al principio, ¿verdad? Pero claro, la mente mía, como ya he explicado, no tiene nada que ver con la mente de Jesús. La mente mía hubiera sido, vaya, este Juan, no te puedes fiar de él, ¿eh? Estaba yo tan convencido de que era un fiel creyente y mira cómo ha fallado. Lo voy a poner en cuarentena, pero en cuarentena que dure 40 años, no 40 días. Ese soy yo. Pero Jesús dice en el versículo 7 hasta el 11, elogios a Juan. Él alaba a Juan. Él dice, mirad, es un hombre, en el versículo 7, que ha habitado no en un palacio de reyes. Él, por causa del reino de los cielos, ha vivido en un desierto comiendo langostas y miel. Y viste con un vestido que es de pelo de cabra. Está en contra de la moda, Juan. Dice en el versículo 8 que no vestía ropas lujosas. Sabéis que Juan era descendiente de los sacerdotes. Su padre era sacerdote según la tradición o el orden de Aarón. Su padre era Zacarías. Pero es que Zacarías, cuando era joven, en lugar de fijarse en cualquier mujer judía, se fijó en una mujer llamada Elizabeth de la tribu de Leví también. Es decir, que sus padres, se puede decir que los dos tenían ascendencia sacerdotal. Es decir, que Juan tenía todas las de la ley para haber ejercido el sacerdocio que le hubiera correspondido. Pero Juan dejó esas ropas lujosas a las que se refiere aquí quizá del sacerdote. Y no iba vestido de esas ropas, sino iba vestido, como hemos dicho, de un vestido de cilicio, una piel de cabra. Aunque era descendiente directo, como digo, de la tribu de Leví, no ejerció el sacerdocio que le correspondía, sino que se dedicó a profetizar, a hablar en el nombre de Dios y a preparar el camino para el Mesías Rey que tenía que venir. Y por eso en el versículo 9 y 10 se nos dice que no era solamente un profeta, alguien que habla en nombre de Dios, eso es un profeta, un portavoz de Dios. Juan no era solamente un profeta, Juan era más que un profeta. Juan era el mensajero que anunciaba al rey que venía después. Juan era, como algunos han dicho, el heraldo, el enviado, el emisario, el precursor. Así que no solamente profetizó, sino que también fue heraldo del rey, el que va delante de él para preparar el camino. Señores y señoras, por ahí detrás viene el rey. Incluso en el día de hoy se sigue haciendo, ¿verdad? Cuando el rey va a hacer una visita, estuvo hace, me parece que 2 o 3 años, aquí muy cerca, en Bailén, y vino a celebrar las fiestas, que nunca había estado en las fiestas del 19 de julio, donde se ganaron la batalla a los franceses, y él vino a celebrarlo porque desde no sé qué tiempo no había venido ningún rey de España a celebrar esas fiestas. Y cuando vino a Bailén, fue hace 2, 3, 4 años, no recuerdo, 15 días antes habían venido personas a preparar el camino por donde tenía que ir el rey. A ir por los sitios por donde iba a caminar. Por esta calle, sí, por esta calle va a caminar. Incluso a una persona que conozco se le pidió que por favor, si él podía, en su casa, tener a la reina y al rey durante 5 minutos para prepararle un café. Bueno,
A este compañero del hospital le dio un poco de temblor, pero después ya les preguntó qué toman. Bueno, pues el rey toma un café con leche, la reina toma una infusión y le gusta mucho a la reina. Lo digo para que cuando invitéis a la reina lo sepáis. Esto se está grabando, hermano, es que no me acuerdo. Bueno, espero que me perdonen los reyes. A la reina le gusta el pastel de tiramisú, así que cuando la invitéis, un pastel de tiramisú tenéis que tener, porque es el que le gusta a nuestra reina Leticia. Con todos los respetos, si los reyes escuchan esto, que me perdonen. Preparando el camino para el rey. Eso fue lo que hizo Juan, ese fue su ministerio. Y ahora vamos al versículo 11. Mirad lo que dice Jesús. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Vaya frase, ¿verdad? Aunque luego después tiene una segunda frase que parece que todo lo que ha dicho se contradice. Era la manera de hablar de Jesús, que a veces nos deja muy perplejos. El respeto que la gente tenía por Juan, la autoridad que las personas tenían por Juan, en ciertos momentos sobrepasaba a la autoridad y al respeto que le tenían al propio Jesús, hermanos. Había preguntas que le hacían a Jesús y decían: no, es que si nosotros decimos que el ministerio de Juan no era del cielo, era de la tierra, el pueblo se nos va a echar encima. La autoridad de Juan era una autoridad impresionante entre el pueblo de Israel. La gente le respetaba muchísimo. Y ellos entendían muy bien que con los pies en esta tierra no se ha levantado un profeta como él. Pero sin embargo, él era una persona humilde. Y en el reino de los cielos es uno más. Es un redimido más. Es alguien que ha sido comprado igual que tú, igual que yo, hermanos. Alguien que ha sido comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor. Igual que nosotros. No es más. El menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Y ahora están los versículos difíciles de este texto. Yo como no quiero pararme demasiado ya por la hora que es y porque los versículos tienen cierta controversia, ¿verdad? Y habría que explicar todas las posturas que hay de cada texto. Vamos a leerlos y vamos a dar una explicación breve. Dice el primer texto difícil que desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Esa primera parte la podemos entender, ¿verdad? Y es que es cierto que el reino de Dios es atacado primero por el diablo y luego por sus huestes y luego por este mundo. Es decir, que el reino de los cielos sufre violencia. Pero la segunda parte ya no es tan fácil para explicar. Dice que solo los violentos lo arrebatan. Yo os refiero a Lucas capítulo 16, versículo 16, para que podáis aclarar un poco el concepto, ¿verdad? Porque es verdad que los creyentes estamos sufriendo en medio de este mundo ataques violentos de parte de las personas que no creen. Pero también es verdad que Juan nos demostró con su ministerio que las cosas del Señor hay que tomárselas en serio y que hace falta ser en cierto modo agresivos para entrar dentro de ese reino de los cielos. Pero tú estás diciendo que entonces en el reino de los cielos no se entra por el sacrificio de Cristo, sino que se entra por nuestra agresividad. No estoy diciendo eso, hermanos. Digo que en el reino de los cielos se entra por la fe en Cristo, pero que hace falta esforzarse, hace falta poner de nuestra parte. Pero es que acabamos de decir que nosotros no aportamos nada en nuestra salvación. Lo hace el Señor todo. Efectivamente, la salvación es de Dios desde el principio al final. Pero hay que recibirla. Hay que aceptarla en el corazón. Entonces, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los que lo arrebatan por la fuerza entran en él. Eso ha sido clásicamente
un llamamiento de los predicadores a las personas que estaban indecisas, que no sabían si levantarse, si no levantarse, si dar testimonio, si no dar testimonio, y les decían, sí, pues sabes que el reino de los cielos se hace fuerte, y solamente los que lo arrebatan por la fuerza consiguen entrar en él, porque para entrar en el reino de los cielos hay que ser valientes. Eso es lo que predicaban nuestros predicadores antiguos. Ahora entráis en los comentarios, en la multitud que hay, y hay opciones por todos sitios, ¿verdad? Podíamos dar 10 explicaciones de este texto. Pero yo os digo, quedaros con que el reino de los cielos es atacado durante todos los tiempos. Y que para entrar en el reino de los cielos hay que tener decisión y hay que esforzarse. ¿Es nuestro esfuerzo el que nos lleva a entrar en el reino de los cielos? No, no y no. Creo que lo he dicho claro. Es la obra de Cristo la que nos mete en el reino de los cielos. Pero nosotros tenemos que tomarnos en serio esa obra de Cristo para recibirla de todo corazón y para seguirle durante toda nuestra vida. Eso es lo que creo que quiere decir el versículo. En el versículo 13 se nos dice que Juan el Bautista es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Sabéis que después de Juan no hubo ya ningún profeta del Antiguo Testamento? Es el último. Y por eso Malaquías, en el capítulo 4, dice que él es aquel Elías. Elías vivió muchos siglos antes de que viviera Juan el Bautista. ¿Por qué es aquel Elías? Porque era el representante de los profetas. Y Juan cerró aquella etapa de la compañía de hombres que profetizaron en el antiguo pacto. Y es de forma simbólica aquel profeta Elías, de quien hablaba Malaquías, que habría de venir antes del día del Señor, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que el Señor Jesús termina con aquella frase lapidaria que usaba tantas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo decimos de manera andaluza y de manera castiza y de manera un poco bruta. Ya que el Señor os ha dado un par de orejas, escuchad, hombre, escuchad. El Señor os ha dado oídos, ¿verdad? Sí. ¿Para qué son? Para oír la palabra de Dios, hermano, para oír la palabra de Dios. Para eso nos ha dado el Señor los oídos. 4 conclusiones para llevarnos a nuestra casa. Si estamos explicando todas estas cosas es porque queremos llevarnos algo en claro, algo para reflexionar, algo para quedarnos dentro de nuestro corazón y poder darle gracias a Dios por ello. La conclusión número 1 sería: hay momentos de duda y crisis en la vida cristiana, no hay duda de ello. Pero lo importante no es que hayas tenido en tu vida cristiana un momento de crisis, o 2, o 3. Eso no es lo importante. Lo más importante es que esas crisis sean superadas y nos sirvan para madurar. Antonio no está, lo voy a poner de ejemplo, Eva, perdona. Ha estado malillo y cuando a los chiquillos les da fiebre y se ponen malos, pues te pueden crecer 3 o 4 dedos. Lo ha pasado mal, ¿verdad? Y tú también. Pero ha crecido. Esos son los momentos de crisis en la vida cristiana. ¿Lo has pasado mal? Sí. ¿Ha sido un momento terrible? Sí. Pero lo importante no es eso, sino que se ha pasado y que te ha servido para crecer. Que la crisis sea superada, eso es lo que el Señor quiere. Y que nos sirva para madurar. Los creyentes crecemos cuando aceptamos la forma de actuar de Dios, no la forma de actuar nuestra. La conclusión número 2, para que nos llevemos a casa también. Jesús
nuestro Salvador, no nos rechaza, no nos descalifica cuando dudamos. Al contrario, nos provee de los recursos, como hizo con Juan, para salir de ese hoyo. Id y decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Es el único en quien podemos confiar. Tenemos que ir a la palabra de Dios cuando estemos en duda. Recordar lo que el Señor ya ha hecho, lo que está haciendo en nuestras vidas para salir del hoyo de la incredulidad. Número 3. Todo cristiano que traza con honestidad la palabra de Dios, aunque sea rechazado por este mundo, entre paréntesis, y quizá por algún que otro creyente, recibirá la aprobación gloriosa del Señor. Todo cristiano que traza bien la palabra de verdad. Acordaros del himno internacional del estudio bíblico. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si lo haces, siendo hombre o mujer, en tu entorno, en tu ámbito, si lo haces, recibirás persecución. No tengas duda. Alguien no estará de acuerdo, de los de dentro o de los de fuera, pero recibirás la aprobación, aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Y cuarta y última conclusión. Aunque Jesús era el Mesías en los tiempos de Juan, es el Mesías ahora, va a ser el Mesías por la eternidad. Aunque Jesús es el Mesías, Jesús no le abrió las puertas físicas de la cárcel a Juan. ¿Lo habéis escuchado? ¿Os lo digo otra vez? Dicho de otra manera, Jesús no le quitó el sufrimiento a Juan, no le quitó el problema a Juan. Para él hubiera sido muy fácil, igual que hizo con Pedro, igual que hizo con Pablo y Silas. Las puertas de la cárcel de Maqueronte van a ser abiertas y Juan va a salir al desierto otra vez, a ver quién lo coge ahora. Pero no fue así. Juan se quedó en la cárcel y luego murió. Un gran profeta de Dios, vaya pérdida. Aunque Jesús es el Mesías, no abrió las puertas físicas de la cárcel de Juan, pero sí le abrió la puerta de la entrada al reino de los cielos. Porque sabéis que Juan, cuando nació, no era salvo. Cuando era jovencillo tampoco, él tuvo que creer en Jesús como todos nosotros para ser salvo. Cuando Jesús llegó a bautizarse, él seguro que ya era creyente, seguro que ya era salvo, porque cuando vio a Jesús acercarse hacia el río, dijo, viene a que yo te bautice, pero si yo soy, el que tengo que ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice, soy yo que tengo que ser bautizado por ti. Yo soy un pecador que me tengo que arrepentir de mis propios pecados. Tú no tienes que arrepentirte de nada, entonces, ¿por qué vienes a bautizarte? Eso es lo que le preguntó Juan, y Jesús le contestó, es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús no le dijo, yo vengo a bautizarme porque soy pecador como vosotros, no. Jesús dijo que tenía que cumplir toda justicia, porque él no necesitaba bautizarse para perdón de pecados. Juan sí, que era el bautizador, él tenía que bautizarse. Así que hay una lección aquí para cada uno de nosotros, hermanos creyentes, Iglesia de Cristo. Hay una gran lección. A veces el Señor no nos libra de la aflicción temporal, de una enfermedad, de una limitación, de un familiar conflictivo. A veces el Señor no nos libra durante un tiempo de esa aflicción temporal, pero sí nos ha librado de la condenación eterna. Eso es seguro. Él es el Mesías, Él es el que vino a salvar. Y como he dicho antes, Él eternamente será el Salvador, eternamente será el Mesías. No, pero ya el Señor hizo la obra de la cruz, ahora es un Mesías honorífico.
Ahora es un Mesías jubilado. Ahora es un Mesías nominal. Ahora es un Mesías emérito. Otra vez. Hermanos, fuera bromas. Fuera bromas. El Señor es un Mesías que salva hoy. Sigue siendo el ungido de Dios para salvar. Y hoy salva a personas. Hoy salva a pecadores, como tú y como yo. El Señor nos salvó, nos sigue salvando día a día, pero también Él salva a personas hoy que no le conocen. Si tú vas a Él con arrepentimiento y con fe, tenemos un Mesías que salva. Estamos anunciando a un Cristo que realmente te libera de tus pecados. Estamos anunciando a un Cristo que realmente es el Salvador. Por eso le honramos, por eso le adoramos y por eso anunciamos el Evangelio. Que el Señor nos bendiga.